Día 27 de julio. Primeramente lea en el libro de Isaías los capítulos 26 al 30. En estos capítulos Isaías continúa mostrando la diferencia entre confiar en Yahvé y buscar seguridad fuera de él. El pueblo del pacto es llamado a descansar en el Señor, pues Él preserva a los suyos, disciplina su pecado y gobierna soberanamente la historia. Sin embargo, la incredulidad, la corrupción de los líderes espirituales, la hipocresía religiosa y la confianza en alianzas humanas alejaban al pueblo de Dios. En medio de este escenario, el profeta anuncia la esperanza mesiánica y llama al pueblo a volver a Yahvé y confiar solamente en Él. En el capítulo 26 el profeta presenta un cántico para exaltar a Yahvé y expresar la confianza del pueblo en Él. Abre las puertas para que entre la nación justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Capítulo 26, versículos 2 al 4. El remanente fiel se volvió a Yahvé después de ser disciplinado por Dios. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Capítulo 26, versículo 16. La alegría de servir a Yahvé reside en el hecho de que Él no deja a su pueblo entregado al pecado, sino que lo disciplina y lo preserva. Cristo nos libró del cautiverio del pecado y nos dio nueva vida. Quitó nuestra condenación y nos hizo renacer para una esperanza viva. Hoy tenemos motivos para alabar a Dios y servirle alegremente. Capítulo 27 comienza con la expresión escatológica Bayom Hahu, en aquel día, para enunciar los propósitos de Yahvé para con su pueblo del pacto. Él hará justicia, destruirá el mal y cuidará de su pueblo como de una viña deliciosa. Yo, Jehová, la guardo cada momento, la regaré, la guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. Capítulo 27, versículo 3. Yahvé actuará con justicia y rectitud y cuidará de su pueblo. De manera semejante al capítulo 19, el profeta anuncia que aquellos que estaban dispersos en grandes naciones como Asiria y Egipto vendrán a adorar a Yahvé. Dice el versículo 13, acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto y adorarán a Jehová en el monte santo, en Jerusalén. En el reino de Cristo las naciones paganas son alcanzadas por la acción evangelizadora de la Iglesia. En lugar de desear su condenación, el pueblo de Dios es desafiado a predicar el Evangelio para que personas de todos los pueblos vengan a servir al Señor. Versículo 28. En el versículo 28 el profeta denuncia los pecados de su pueblo. El cuadro presentado era caótico y lamentable. Dicen los versículos 7 y 8 del capítulo 28, pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. La dirección espiritual del pueblo estaba corrompida. ¿Qué se podía esperar del pueblo? Sin embargo, Yahvé no dejaría a su pueblo sin disciplina. Eran como niños que no aprenden y necesitan que se les repita todo una y otra vez. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Capítulo 28, versículo 10. La señal del juicio de Yahvé sobre su pueblo desobediente sería escuchar una lengua que no conocía. Cuando oyera lenguas extrañas, sería porque pueblos extranjeros habían venido como instrumentos del juicio divino. A pesar del contexto de rebeldía y consecuente juicio, el profeta anuncia la llegada del Mesías. Por tanto, Jehová, el Señor, dice así: He aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Capítulo 28, versículo 16. Cristo es la piedra angular. En él los hombres son salvados o tropiezan. Él vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Pablo retoma precisamente la advertencia de Isaías al explicar el carácter de señal de las lenguas. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos,
pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. 1 Corintios 14, 20 al 22. Seamos agradecidos a Dios por sacarnos de la incredulidad y hacernos vivir unidos a Jesús, la piedra angular. En el capítulo 29, el profeta denuncia la hipocresía y la ceguera espiritual del pueblo. Deteneos y maravillaos, ofuscados y cegados, embriagados y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Capítulo 29, versículos 9 y 10. La hipocresía era aún peor cuando se ofrecía culto a Yahvé con forma, pero sin esencia. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Capítulo 29, versículo 13. Si no hubiera una intervención divina, el pueblo continuaría engañándose a sí mismo y creyendo que podía engañar a Yahvé, pero graciosamente Dios promete redención al remanente. En aquel tiempo los sordos oirán la palabra del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Capítulo 29, versículos 18 y 19. Dios cambiará los corazones y el pueblo de Dios encontrará redención, porque verá a sus hijos obra de mis manos en medio de ellos, que santificarán mi nombre y santificarán el Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel, y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia y los murmuradores aprenderán doctrina. Versículos 23 y 24. Cristo vino al mundo para buscar y salvar lo que estaba perdido por medio de su sacrificio en la cruz. Cristo trajo redención al más vil pecador. Solo Él es capaz de cambiar el corazón humano, no solamente en la apariencia, sino en su interior. Isaías capítulo 30. El profeta denuncia la confianza necia que el pueblo tenía en Egipto en lugar de confiar en Yahvé. Al actuar así, evidenciaba su rebelión contra Dios. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí, para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Capítulo 30, versículo 1. En su rebeldía el pueblo se jactaba neciamente de las alianzas que hacía al margen del Señor. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces, que su fortaleza sería estarse quietos. Versículo 7. El pueblo era propenso al mal y no tenía interés en la ley del Señor. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Capítulo 30, versículos 9 y 10. A pesar de esto, Dios siempre llama a su pueblo al arrepentimiento y a confiar en Yahvé, porque así dijo Jehová, el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. Capítulo 30, versículo 15. Incluso lejos de Dios, Yahvé continuaba señalando el camino a su pueblo. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha ni tampoco forcéis a la mano izquierda. Capítulo 30, versículo 21. Cristo sigue llamando a los pecadores al arrepentimiento. ¿Están escuchando? En lugar de jactarse de sus propias hazañas y confiar en sus recursos humanos, el pueblo debe confiar en Dios. Solamente en Cristo tenemos salvación.